Estimados estudiantes, el día de hoy vamos a tener un encuentro, nuestra segunda encuentro de las IPAs, correspondiente al paso número 1, que tiene como objetivo dar claridad frente a algunas inquietudes o dudas que ustedes tengan con respecto al desarrollo de la actividad. Y hemos evidenciado algunas preguntas, inquietudes o dudas con respecto al desarrollo de la fase colaborativa. Entonces, en este espacio vamos a aclarar ese punto con respecto a esa fase colaborativa, y en la última CIPAS que tendremos también vamos a abordar entonces dudas e inquietudes de esa fase individual, que corresponde también a esos ejercicios que venimos trabajando. Voy a compartir, me va a permitir compartirles la pantalla para que veamos primero una parte de conceptualización. Posteriormente a esa conceptualización, que busca dar claridad con respecto a algunas situaciones que hemos visto con respecto a esa fase colaborativa. Vamos a tener un espacio muy importante para que ustedes resuelvan esas dudas, inquietudes. Pueden ser tanto esta fase colaborativa como de la fase individual. Vamos a tener ese espacio para que ustedes hagan sus consultas y podamos resolver esas inquietudes que tienen. Entonces, les cuento, el día de hoy ya vamos a tener ese segundo encuentro que corresponde a nuestras IPAs, que se va a centrar el día de hoy. Entonces, en esta agenda que inicialmente vamos a recordar cuál es la dinámica de este paso número 1. Vamos a trabajar o recordar cuáles son los pasos a seguir en esa fase colaborativa. Vamos a revisar algunas dudas, inquietudes que ustedes puedan tener. Recuerden, estimados estudiantes, que para ese paso número 1 vamos a tener o vamos a obtener este resultado de aprendizaje, que es identificar la metodología de muestreo, preparación de muestra y el análisis físico-químico adecuado para un problema analítico asociado a la industria alimenticia. Por tanto, esa actividad consiste en dos fases, una fase colaborativa y una fase individual. Este primer paso lo vamos a desarrollar en el marco pues, de una unidad 1, donde la fecha de entrega, para que lo recuerden muy bien, es el domingo 16 de marzo a las 12:55. ¿Qué insumos vamos a tener o qué insumos debemos de revisar para poder desarrollar la actividad? Pues nosotros en el entorno de aprendizaje podemos encontrar la guía de la actividad y el foro, donde en la guía vamos a encontrar el paso a paso de qué debemos de realizar, y vamos a encontrar un anexo 2, que es el, digamos, formato en el cual vamos a desarrollar esa fase colaborativa. Y en el foro, pues tenemos ese espacio importante para que ustedes puedan dar a conocer sus avances con respecto a la actividad y pueda ser retroalimentado por parte de nuestros tutores. En esa primera fase colaborativa, pues el primer paso, para los que no lo han realizado, porque tenemos algunos estudiantes que todavía no han hecho sus aportes, si bien ya otros han hecho sus aportes, es la elección del rol, donde tenemos el compilador, el revisor, el evaluador y el entregas y alertas. Es muy importante que dentro de esa fase colaborativa tengamos definidos estos roles para poder iniciar el desarrollo de la actividad. Posteriormente, la recomendación para el desarrollo de esta fase colaborativa es que ustedes, de manera juiciosa y rigurosa, revisen la bibliografía que se les da para el desarrollo de la actividad. Posteriormente, se les recomienda leer la guía del paso 1, la cual pues nos va a indicar cuál es el paso a paso a seguir. Dentro de la guía van a encontrar una lectura muy importante, que es una breve, digamos, descripción de algunos contaminantes en alimentos. Eso les va a dar, digamos, elementos importantes para que puedan desarrollar ese paso a paso. Y el primer paso, una vez se haga la revisión de la bibliografía, es que cada estudiante va a reportar en el foro lo siguiente: el analito y alimento seleccionado a estudiar o que se propone, la relevancia del analito dentro de la industria alimenticia y la normatividad
que rige la permisividad del analito en los alimentos. Esa es una primera etapa a desarrollar, donde a través de una lluvia de ideas y argumentada, en el grupo colaborativo se propone el analito y el alimento seleccionado, se hace una discusión alrededor de la relevancia y la normatividad, a partir de la cual entonces el grupo colaborativo decide o concerta cuál es el alimento y el analito a trabajar. Esa información, una vez sea consolidada por el grupo colaborativo, debe ser, digamos, consolidada, valga la redundancia, dentro del anexo número 2. En el anexo número 2, ustedes verán los siguientes ítems que están allí en la presentación, que es el analito y alimento seleccionado. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, puede ser plomo en leche, entonces estamos diciendo que plomo es el analito y leche es el alimento. Podemos hablar de plomo en legumbres o en hortalizas, allí tendríamos entonces el analito que es el contaminante plomo y el alimento, pues obviamente las hortalizas, ¿listo? Entonces, ese es y muy importante que lo tengan definido y concertado dentro del grupo colaborativo. Una vez lo hagan, entonces van a expresar cuál es la relevancia del analito seleccionado en la industria alimenticia. Importantísimo, desde esa lluvia de ideas se construye esa relevancia y como tercer parte de esa primera etapa es establecer la normativa que rige la permisividad en alimentos, es decir, los niveles permitidos y cuáles son esas normas de calidad que así lo definen. Esa es la primera etapa que ustedes deben de desarrollar dentro del trabajo colaborativo. Importantísimo, esa primera etapa tiene una ponderación de 10 puntos sobre 80, es decir, es muy importante que el desarrollo de esto les vaya a garantizar esos primeros 10 puntos. Hay una etapa número 2 que una vez ustedes ya seleccionaron el analito y el alimento, y dieron la relevancia y la normatividad, van a un segundo punto, segunda etapa, que es la tabla número 2, que igual está en el anexo. Allí, una vez definido ello, van a proponer el tipo de muestreo, es decir, cómo vamos a hacer el muestreo para identificar esa contaminación, por qué consideran que ese tipo de muestreo es adecuado para la muestra, dar una explicación del plan de muestreo, es decir, en qué consiste el muestreo, el tamaño muestral, es decir, qué cantidad de la muestra se va a tomar para el análisis. Recuerden de la revisión que hemos hecho como tutores, nos hemos dado cuenta que de pronto han tenido dificultades para definir el tamaño muestral. Recuerden que el tamaño muestral depende del tipo de muestreo seleccionado. Si es estadístico, si es estratificado, deben de revisar qué a través del plan de muestreo, cuál sería o cómo se definiría ese tamaño muestral. Es muy importante porque está asociado, no es aislado. Entonces deben de revisar muy bien cómo a través del tipo de muestreo se puede hacer la toma de muestra. Y la justificación del tamaño de muestra, pues indicar por qué se define ese tamaño de muestra como representativo. Allí tendríamos la etapa número 2 de la parte colaborativa. Al igual, tiene una puntuación de 10 puntos sobre los 80 puntos que vale la actividad. Recuerden que en cada una de las tablas, tanto para la etapa 1 como la etapa 2, es importante referenciar la bibliografía utilizada para, digamos, la propuesta que plantearon en cada una de las etapas. Luego vamos a la etapa número 3. Entonces, ya en la etapa número 3, como ya tenemos el analito y el alimento, ustedes van a definir las características físico-químicas de esa muestra. Entonces, importantísimo para que lo podamos diferenciar. La muestra se refiere al alimento, es decir, si yo estoy hablando de plomo en leche, estamos hablando que la muestra mía va a ser la leche, ¿cierto? Que yo voy a tomar como muestra. Mientras que yo digo propiedades físico-químicas del alimento, entonces ahí nos vamos a referenciar, obviamente, también a qué propiedades
tiene, digamos, la leche, ¿cierto? En lo físico, en lo químico, podemos hablar de pH, podemos hablar de composición, podemos hablar de cantidad de proteína, todas esas características que tiene perdón, todas esas propiedades físico-químicas que tiene el alimento como tal. Características de la muestra, si la muestra es líquida, es sólida, digamos, es un coloide, es decir, cómo voy a encontrar yo la muestra para hacer el análisis como tal. En esa etapa número 3, nuevamente tenemos una ponderación de 10 puntos sobre 80 y debemos de referenciar las normas APA. Esa etapa número 4, que es la siguiente, deben de ser, digamos, tener esa conexión. En la etapa número 3, me voy a devolver un momentico. En la etapa número 3, mire que ustedes identificaron la característica de la muestra y las propiedades físico-químicas, es decir, yo ya definí cómo me va a encontrar la muestra, si es líquida, si es sólida, si es un coloide, qué pH tiene, qué composición tiene, qué sólidos tiene, etcétera, ¿cierto? Eso ya lo conozco porque ya lo definí. Con todas esas características, hay que proponer un análisis cualitativo previo para las características del analito en la muestra. Es decir, yo tengo plomo en leche, por ejemplo. Entonces, ¿cómo yo hago ese análisis cualitativo para determinar las características del analito en la muestra? Es decir, por ejemplo, ¿cómo yo puedo identificar ese analito a través de esas propiedades físico-químicas que yo determiné? Allí se pide la construcción de un mapa mental donde, pues obviamente en el centro vamos a tener la problemática y digamos, las ramas del mapa mental son esas posibles, digamos, posibilidades que tenemos de análisis cualitativo para la muestra. En este caso tenemos también una ponderación de 10 puntos sobre 80 para esta etapa número 4. Eh, Hemos tenido, digamos, vamos a revisar un poquito porque, por ejemplo, el tema de seleccionar la problemática social, la contaminación de alimentos, pues ya tienen una ilustración y hemos identificado dentro de sus avances que la han identificado de manera adecuada. Sin embargo, donde hemos encontrado, digamos, algunas dudas o inquietudes es con respecto a plantear el plan de muestreo, es decir, cuál es esa estrategia que vamos a seguir para asegurar que la representatividad de los resultados sean suficientes para el estudio del problema analítico. Eso es lo que es un plan de muestreo, es decir, yo, ¿cómo voy a hacer ese proceso analítico para obtener una muestra representativa y que me pueda dar, para yo poder dar conclusiones de ese estudio que estoy haciendo? El plan de muestreo, entonces, recuerden que cuando nosotros hacemos análisis, sobre todo en el caso en química, nosotros tomamos una pequeña muestra, ¿cierto? De todo el universo, que es la muestra grande. Nosotros tomamos un volumen, tomamos una cantidad pequeña y esa es la que vamos a analizar. Por eso es muy importante que el plan de muestreo me permita que yo pueda tomar una muestra representativa que va a dar cuenta de esa muestra grande que yo tengo o de esa población, si lo hablamos en estadística. Entonces, nosotros a partir de esa muestra, pues hacemos datos estadísticos como el caso de la media, la desviación estándar, que es los que hemos trabajado, ¿cierto? Ese plan de muestreo debe tener varias características, ¿cierto? Una, que la muestra sea representativa. Cuando hablamos de que la muestra sea representativa, es de que esa muestra sí me dé cuenta de las propiedades que yo tengo digamos, del analito a analizar o de ese universo a analizar, que es la muestra inicial que yo tengo. Debe tener unas mismas porciones, es decir, si yo hago estratificado o lo hago estadístico, debe tener, digamos, porciones que sean representativas. En cuanto al margen de error, es que sea lo menor posible y que obviamente yo tenga muestras homogéneas que me permitan tener conclusiones que sí representen el problema que yo estoy realizando.
Cuando yo hablo de un plan de muestreo, es el proceso mediante el cual yo tomo una fracción representativa que me permita conocer la composición del material total. Es decir, que en ese pedacito que yo tome pueda encontrar la composición final de la muestra a analizar. Es decir, que ese plan de muestreo me garantice que esa pequeña muestra sea una lectura de la población total que yo voy a analizar. Entonces, uno identifica la población, que en este caso sería la leche, ¿cierto? Se colecta una muestra pequeña y se lleva al laboratorio, así lo trabajamos. Entonces, ahí es donde es importante ese plan de muestreo porque me va a determinar cuál es la cantidad de muestra necesaria para que yo pueda sacar conclusiones de esa población grande. Entonces, inicialmente se toma la muestra a analizar, se colecta una cantidad N de partes de esa muestra y ya se hace el análisis como tal. Por ello, a ustedes es muy importante que de acuerdo a la muestra, lean y revisen que nosotros tenemos diferentes tipos de muestreo. Está el muestreo de aceptación, muestreo de caracterización, muestreo por atributos, el muestreo por variables y otros tipos de muestreo como es el intuitivo, el de estadístico, el dirigido o de protocolo. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos unos ejemplos donde el muestreo de caracterización se hace generalmente para laboratorio clínico, muestreo de aceptación, laboratorio de control, muestreo de atributos, si es correcta o no correcta la muestra, muestreo por variables cuando hablamos de densidad, de pH, etc. En este caso, el tamaño muestral pues va a depender, como les digo, del plan de muestreo que ustedes realicen. Sin embargo, pues también tiene otras características que es el tamaño de la muestra. Puede ser un tamaño macro, micro o ultramicro, que es como la cantidad que yo puedo tomar de la muestra de acuerdo a ese tamaño. Y también tenemos la diferente clasificación de acuerdo al analito. El analito o el contaminante se puede encontrar en una traza, puede ser en un rango mayor o menor, y eso es de acuerdo al porcentaje que nosotros tengamos dentro de la muestra como tal. Los análisis, y recuerden que debemos de hacer, digamos, un tratamiento de la muestra. ¿Recuerdan ese mapa mental? Aquí hay unos elementos importantes para que ustedes propongan ese análisis cualitativo. Ese tratamiento de la muestra puede ser organoléptico, es decir, una valoración cualitativa del alimento basada exclusivamente en los sentidos, olor, color, sabor, textura. También se puede proponer un análisis físico-químico, que es para obtener datos cuantitativos presentes en el alimento, como es concentración, pH, humedad, etc. Otro tipo de análisis cualitativo que ustedes pueden hacer es análisis de toxinas o algunos elementos presentes en la muestra. Se pueden hacer también análisis microbianos, análisis de estudio de vida útil, está el estudio nutricional que se puede hacer. Eso con respecto al desarrollo de la actividad colaborativa. Vamos a revisar, muy importante, el anexo para que ustedes ubiquen dónde deben de realizar los aportes como tal. Denme un segundito, ya les muestro el anexo. Está por aquí. Bueno, igual ahí tenemos algunos aportes, pero igual importante es que ustedes vean la estructura. Vamos a revisar el anexo. Tenemos algunos ejemplos, ustedes lo pueden revisar allí. Les voy a mostrar este que está aquí desarrollado. Por ejemplo, aquí tenemos vamos a revisar una a una. Etapa número 1. Tenemos entonces ya, digamos, el alimento y el analito, en este caso plomo y cereales en grano. Aquí está la relevancia, ¿cierto? ¿Qué importancia tiene el plomo en esos alimentos? Mira, aquí están la descripción, muy juiciosamente desde la bibliografía y la normatividad que así lo rige. Entonces están los decretos, las resoluciones y la norma SAP. Como paso número 2, el tipo de muestreo.
En este caso, para el ejemplo que yo les estoy mostrando, está el muestreo probabilístico, donde hacen la justificación porque es importante, se hace la explicación del plan de muestreo, es decir, cómo lo vamos a realizar. Aquí está la explicación y el tamaño muestral, pues depende de el tipo de muestreo que se seleccionó. Tenemos nuevamente las normas APA. Aquí tenemos las características de la muestra, volvemos a lo mismo, sólido, líquido, en suspensión, cómo vamos a encontrar la muestra desde esas características. Luego, esas propiedades físico-químicas del alimento, pH, densidad, composición, cantidad de proteínas, sólidos totales, etcétera, ¿cierto? Y las normas APA. Posteriormente vamos a tener esa etapa número 4, que es el análisis cualitativo de la muestra. Es decir, cómo la podemos abordar desde un análisis cualitativo químico, desde un análisis organoléptico, desde un análisis nutricional. Entonces, a partir de allí podemos construir ese mapa mental. Esas son las 4 etapas del desarrollo del trabajo colaborativo, que es lo que vamos a abordar el día de hoy y nos teníamos como objetivo dar esas claridades. En este momento voy a dejar de compartir pantalla y les voy a dar un espacio porque el día de hoy también queremos brindarles ese espacio para que a partir de esta contextualización ustedes puedan expresar sus dudas e inquietudes que tengan sobre el desarrollo de esta fase colaborativa. Entonces, para ello, doy el uso de la palabra al que quiera participar, preguntar y consultar, levantando la manito y en ese orden vamos a ir dando la palabra si tienen alguna duda o inquietud sobre el desarrollo de la actividad. Puede ser de la fase colaborativa, puede ser de la fase individual. Sin embargo, pues el día de hoy nos vamos a centrar en dar esa claridad para que ustedes sepan cómo desarrollar esas 4 etapas que corresponden a esa fase colaborativa. En las siguientes CIPAs vamos a tener ese espacio para que resolvamos también esas dudas, inquietudes y vamos a puntualizar el martes 11 de marzo nuevamente el desarrollo de la actividad individual y vamos a hacer un fortalecimiento de esos conceptos para que puedan también tener esas, digamos, esa claridad y puedan terminar en los ejercicios los que tienen alguna inquietud. En este caso, entonces, doy el uso de la palabra para los que tengan dudas o inquietudes con respecto a la fase colaborativa. Entonces, vuelvo y les digo, podemos levantar la manito y podemos dar a conocer esas dudas e inquietudes. Adelante con el uso de la palabra. Bueno, tenemos una pregunta en el chat. Dice, o sea, la actividad CRAT es crear un mapa conceptual sobre el análisis que pueden hacer al analito o el producto que tenemos. Sí, esa etapa número 4 o sea, la última etapa de ese desarrollo del trabajo colaborativo, corresponde a la propuesta de ese análisis cualitativo que vamos a hacer a la muestra a partir de esas características y esas propiedades físico-químicas que nosotros logramos identificar dentro de la revisión que hicimos de la bibliografía. Es muy importante que lo tengan en cuenta, así es. Allí debemos de proponer eso. Vamos a revisar nuevamente, pero sí, como tú lo definiste, está muy bien. Vamos a ver la diapositiva. Aquí les muestro con respecto a esa etapa número 4. Lo que se nos pide es proponer un análisis cualitativo previo según las características del analito y la muestra. Entonces, vamos a proponer cuál va a ser ese análisis cualitativo de acuerdo a esas propiedades que ustedes encontraron, como son el pH, la composición, el estado, si es sólido, líquido, si está en suspensión. De acuerdo a esas características que ustedes identificaron en esa etapa número 3, van a entonces proponer un análisis cualitativo, es decir, cómo yo me puedo acercar a la composición de la muestra, cómo me puedo yo acercar a esas propiedades organolépticas, cómo puedo yo identificar esa concentración del analito en la muestra. Esa es una propuesta que ustedes pueden hacer desde ese análisis previo. Eh, creo, Giovanni, me confirma si queda resuelta tu duda y tu inquietud, si quieres a través del chat o también con el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias por confirmar.
Tenemos otra pregunta de Andrés, dice, tutor, una pregunta, una compañera puso en el foro una base del analito, lo que quiero saber es si puedo trabajar sobre ese y poner los datos diferentes sobre ese mismo analito alimentar. Bueno, en ese caso, Andrés, si tú estás de acuerdo en trabajar con esta problemática, entonces tú puedes avanzar en la propuesta que hizo tu compañera. Es decir, si tú estás ya de acuerdo con que se trabaje en el grupo colaborativo bajo esa que se propuso inicialmente, puedes reforzar, digamos, o corroborar, perdón, esa propuesta y a partir de allí construir esa lluvia de ideas. Eso sí lo debes de hacer tú, construir esa lluvia de ideas a partir de esa problemática, como es la relevancia, la normatividad, empezar pues como a trabajar, pero si es posible trabajar sobre esa, sin embargo, pues también debes de hacer tu lluvia de ideas partiendo de esa lectura muy juiciosa de la bibliografía a partir de la cual tú vas a proponer por qué es relevante esa problemática, cuál es la normatividad, cuál es la importancia de ese analito dentro de la industria alimenticia, pero sí lo puedes hacer, Andrés. No sé, Andrés, si te queda clara la inquietud. ¿Me puedes confirmar por chat o por micrófono, como lo consideres mejor, Andrés, para saber que fue resuelta tu inquietud? Es muy importante, estimados estudiantes, Andrés me da pues como un espacio para poderles reforzar que ustedes puedan hacer esa lluvia de ideas alrededor. Es muy importante que todos los 5 estudiantes que hacen parte del foro se vea una construcción colectiva a partir de la lluvia de ideas, es decir, cada estudiante debe aportar a la relevancia del analito, se debe ver evidenciado en el trabajo en el foro. Cada estudiante debe de también aportar a esa normatividad, esa discusión alrededor de la normatividad. También para esa etapa número 2 es muy importante que se vea esa discusión alrededor de las características de la muestra, las propiedades físico-químicas del analito, es decir, que los aportes sea una construcción desde una lluvia argumentada y desde las ideas de todos para que puedan tener, digamos, unos muy buenos resultados dentro de esa fase colaborativa. Recuerden que, como les mostré dentro de la presentación, cada una de las construcciones que ustedes van a hacer de esa fase colaborativa tiene una puntuación, tiene una puntuación. Esa puntuación va a estar ligada a que ustedes todos hagan esa construcción. Es decir, en la primera etapa lo que vamos a revisar como tutoras es que, digamos, tú hayas hecho un aporte, digamos, fundamentado y construido desde esa lluvia de ideas para esa etapa número 1. Es decir, todos deben de participar en la construcción, ¿cierto? Entonces, les voy a decir, pues si un solo estudiante hizo la construcción, para ese estudiante estaría la ponderación, porque recuerden que el foro se hace una discusión y una construcción colectiva donde todos deben de participar. Eso mismo sucede para el caso de la fase número 2, donde ustedes se dan cuenta que para esa fase número 2 tenemos también el tipo de muestreo, la justificación, la explicación, el tamaño muestral y la justificación del tamaño de muestra. Recuerden que aquí tenemos nuevamente una ponderación que está alrededor de, obviamente, los 10 puntos y eso lo vamos a revisar desde la calidad de los aportes que ustedes hacen a esa construcción colaborativa. Lo mismo sucede en la etapa número 3, donde ustedes van a hacer esas o van a identificar esas características de la muestra y las propiedades físico-químicas del alimento. Tenemos otros 10 puntos. Y finalmente, en la última etapa también tenemos unos 10 puntos, es decir, esa fase colaborativa y esa construcción colaborativa desde lo argumentativo, desde esa lluvia de ideas argumentada, ustedes van a tener 40 puntos de esos 80 puntos que corresponden a la actividad total. Entonces ahí deben de ser muy juiciosos en los aportes, que se vea que fue una construcción colectiva donde todos participaron de manera, digamos, muy juiciosa para que ustedes puedan tener, digamos, esa valoración dentro de la actividad final. Listo, eso es lo más importante. Que coincidan en la problemática, no hay ningún inconveniente. Desde esa, digamos, esa coincidencia o estar de acuerdo, ustedes hagan una
construcción de una lluvia de ideas y una argumentación alrededor de esa problemática y hagan la construcción colectiva. No hay ningún problema, pero vuelvo y les reitero, muy juiciosos con sus aportes, que dentro del foro, que es donde nosotros podemos evidenciar ese trabajo colaborativo, se pueda ver los aportes de cada estudiante frente a esa construcción colectiva para que podamos tener entonces ese desarrollo con éxito de la actividad. Muy importante. Bueno, doy paso a nuevas inquietudes, dudas, ustedes que, digamos, cómo van con el desarrollo, cómo van con la etapa, si tienen también algunas dudas, inquietudes con respecto a la fase individual, también tenemos el espacio, no hay problema que podamos preguntar, si tienen alguna dificultad sobre un ejercicio o algo, lo podemos también revisar. Recuerdo que el martes 11 nos vamos a centrar entonces también en nuevamente explicarles cómo es el desarrollo de esa fase individual. Vamos a revisar esos conceptos estadísticos importantes para los que de pronto todavía tienen dificultades, los podamos revisar. El día de hoy, por sugerencia pues de todo el trabajo que venimos haciendo, nos íbamos a centrar en esa parte colaborativa para que podamos resolver dudas, inquietudes, ustedes tengan claridad si de pronto tienen dificultad en ese avance, lo puedan realizar y revisar. Nuevamente doy el uso de la palabra, pueden preguntar por el chat si de pronto no quieren usar el micrófono, pueden preguntar también a través del uso de la palabra, que ya veo que alguien está escribiendo en el chat, y el recuento, como les digo, importante en el foro, toda la construcción colectiva se ha evidenciado en el foro. Yo sé que de pronto ustedes tienen otros canales de comunicación que pueden usar, pero sin embargo lo que nosotros vamos a poder evidenciar del trabajo colaborativo, del trabajo que van a hacer al aporte de la fase colaborativa, es a través del foro del curso. Entonces, para que ustedes estén muy atentos, muy juiciosos con respecto a ese ejercicio, de que se pueda ver ese avance constante dentro del foro de la actividad y que podamos organizar. En este momento ya estamos alrededor de 12 días para la finalización de la actividad. La invitación en este momento es entonces que vayan avanzando, vayan terminando la fase colaborativa e inicien en esta etapa la fase individual los que no han empezado a trabajar los ejercicios. Los ejercicios pues son 4 ejercicios por cada estudiante que ustedes hacen la elección. Bueno, vamos a resolver la inquietud de Alejandra. Nos dice, buenas noches. Si uno avanza en la fase colaborativa y los compañeros aparecen a última hora, es obligatorio incluirlos en esta parte de la fase. Bueno, en este caso, como siempre lo hemos hecho y como siempre lo hemos dicho, dentro del trabajo final, ustedes, y respetando obviamente el trabajo que ustedes vienen haciendo muy juiciosos, solo irían los estudiantes que aportaron y construyeron de manera efectiva esta fase colaborativa. Entonces, no es necesario incluirlos a todos, pero esperamos obviamente que todos van a estar muy juiciosos. Pero en el caso de que se dé esta novedad que no queremos que pase, pero puede pasar, simplemente mi recomendación siempre ha sido incluir a los estudiantes que efectivamente aportaron de manera constructiva, con aportes, con aportes significativos al desarrollo de la actividad. Entonces, en ese caso, Alejandra, los estudiantes que hicieron parte de la construcción colectiva son los que van incluidos en el trabajo. Entonces, ya creo que con esto le doy respuesta a Alejandra. Igual me confirmas si te queda clara la orientación. ¿Vale? Y muy importante que vayan avanzando, como les digo, ya en esta parte se debe estar finalizando la parte colaborativa, porque estamos a 12 días de la entrega de la actividad. Recomendaciones generales, no dejen para el final la entrega de la actividad. Recuerden que se vence la entrega de la actividad, la tenemos proyectada para el día 16 de marzo a las 11:55. Sin embargo, la recomendación es que no vayan a dejar al final la entrega de la fase colaborativa. Obviamente, la individual se entrega un solo formato o anexo en el cual ustedes van a consolidar. Les voy a mostrar esta última parte para que lo tengan en cuenta.
Denme un segundito. Bueno, revisamos lo que ya miramos, ¿cierto? Ya miramos el anexo, miren que qué vamos a hacer y cuál es el formato que ustedes de entregar para que sean bien organizados y todo quede muy bien entregado. Recuerden que hay un rol que es el rol de entregas. Sería ese estudiante entonces el encargado de hacer la entrega de este formato final, que es el anexo número 2. Allí que está, pues van a estar los estudiantes que participaron, como se lo expliqué ahorita Alejandra, los estudiantes que hicieron parte de esa construcción, y vamos a tener las tablas que van digamos, a consolidar esas 4 etapas. Ya las miramos, etapa número 1, la tabla número 1, etapa número 2, la tabla número 2, etapa número 3, la tabla número 3 y etapa número 4, el mapa mental que vamos a construir. Hasta ahí iría esa fase colaborativa o construcción colaborativa. Posteriormente, en el mismo anexo, miren, en el mismo anexo, vamos a poner el nombre del estudiante que escogió el conjunto de ejercicios número 1 y la solución del ejercicio. El estudiante número 2 que realizó el ejercicio 2 con la solución del ejercicio y así sucesivamente hasta el estudiante número 5. Ese es el anexo que debemos de entregar o producto final que en el caso de los roles lo haría el rol de entregas. Entonces, este sería el único producto final que vamos a entregar, ¿cierto? Entonces, muy pendientes de que esa persona encargada de rol de entregas lo haga de manera organizada, que ustedes efectivamente, muy cuidadosos, que efectivamente esté consolidado allí el ejercicio que ustedes van a hacer de manera individual. Recuerden que esos ejercicios, cada punto vale 10 puntos, a un total de 40 puntos. 40 puntos más los 40 puntos de la fase colaborativa nos da 80 puntos, que es el valor final que tiene la actividad. Entonces, el 50% de la ponderación es lo que hacemos colaborativo, el otro 50% es esa ponderación de lo que vamos a hacer de manera individual. Es por ello importante que ustedes verifiquen en el momento de hacer la entrega que efectivamente sus ejercicios estén relacionados en el anexo final, porque hemos tenido pues como situaciones o novedades que si bien el estudiante avanzó en el ejercicio, pues en el producto final no fue consolidado, lo que pues de pronto puede generar, digamos, un poquito de traumatismo en el momento de la calificación, porque no se va a ver evidenciado el desarrollo del ejercicio. Es muy importante que cuando ustedes ingresen al foro, los que no han hecho la elección del ejercicio, revisen muy bien los aportes de sus compañeros por varias razones. Uno, el aporte de los compañeros lo va a contextualizar en qué discusión va alrededor de la problemática, ¿cierto? Dos, le va a servir de elemento fundamental para que usted haga sus aportes dentro del grupo colaborativo. Y tres, le va a dar también contexto de cuántos o cuáles ejercicios ya fueron seleccionados por mis compañeros para poder revisar qué opciones me quedan a mí para seleccionar para mis ejercicios de manera individual. Así vamos a evitar, digamos, alguna dificultad, que de pronto yo voy a hacer el ejercicio, conjunto de ejercicios 1 y cuando ya los estoy haciendo me doy cuenta que mi compañero hace 2 días o hace 3 días ya había hecho la elección de ejercicios número 1, entonces ahí yo voy a tener una dificultad porque entonces tengo que revisar otra opción porque realmente pues él hizo el aporte inicial, hizo la selección y yo no verifiqué bien. Entonces, muy importante que entren al foro, revisen esos aportes, también la retroalimentación que de alguna manera se le hace a sus compañeros, porque eso también les va a servir a ustedes de elementos suficientes para entender un poquito si de pronto le están haciendo una observación con respecto al error relativo, el error absoluto, la desviación estándar. Entonces, toda esa información también les va a servir a ustedes de retroalimentación para que puedan corregir los avances que ustedes están realizando. Vuelvo y les repito, se entrega solo el anexo número 2 que ustedes encuentran en su campus virtual a través de una vez está ahí abajo de la guía, es un formato que ustedes pueden digitalizar, está en formato Word, entonces es simplemente descargarlo, consolidarlo todo. Importantísimo revisar que los aportes que hicieron todos estén allí consolidados, es muy, muy importante.
Entonces vamos a hacer, digamos, la ruta de pronto para los que de pronto no han identificado el anexo. Vamos a la ruta del entorno para de aprendizaje. Nos vamos a este desarrollo de digamos, el primer momento intermedio y esa primera actividad. Aquí tenemos la guía. Cuando ustedes entran a la guía, miren que van a entrar a la guía, obviamente nos va a dejar descargar la guía, donde está la explicación que yo les acabé de dar. Recuerden, cierra el 16 de marzo, tiene una puntuación de 80 puntos y están, digamos, las 4 etapas que les expliqué. Mire que aquí van a encontrar la lectura de recomendada y algunas contaminantes en alimentos que les puede dar esa idea para la selección. Aquí la etapa número 2, como se las expliqué, la etapa número 3 y la etapa número 4, como se las expliqué. Luego van a encontrar cada uno de los conjuntos de ejercicios a desarrollar de acuerdo a su selección. Allí está la guía, mira que pueden encontrar eso. Pues los ejercicios para que ustedes se puedan guiar. Aquí están los roles y al final, muy importante la guía, que ustedes lo conozcan porque me parece esencial, que es que ustedes tienen derecho a una retroalimentación de calidad respecto a la actividad, donde están los puntos por cada una de las etapas. Mire, primera etapa 10 puntos, la segunda etapa 10 puntos, la tercera 10 puntos y la última 10 puntos, que corresponde a los 40 puntos colaborativos. Luego ustedes se van y pasan entonces al desarrollo de los ejercicios, que son los otros 40 puntos, y revisen muy bien qué les van a calificar para que tengan una retroalimentación efectiva. Al lado de la guía, ustedes van a encontrar lo que yo les decía, el anexo. Lo pueden descargar, este anexo lo pueden descargar y aquí vamos a cerrar esto. Y en el anexo, bueno, ahí está la información, simplemente lo pueden, digamos, diligenciar, donde ponen los estudiantes, toda la información, la tutora. Y miren que en ese anexo van a encontrar una información muy importante también. Les está diciendo qué debemos de hacer. Pues el analito, el seleccionado, ustedes saben que es el alimento, el analito, ya lo sabemos. Pero miren, en la relevancia, miren lo que nos dicen. A partir de la lectura, el grupo colaborativo realiza una lluvia de ideas debidamente argumentada y soportada en la literatura que muestra la relevancia del analito dentro de la industria de alimentos. Mire que ahí ya nos están diciendo qué hacer. Luego tomamos, de acuerdo a los referentes de la unidad 1 o la bibliografía, la normatividad que va a regir la permisividad del analito, es decir, qué límites son aceptados dentro de los alimentos para plomo, para cadmio, eso está dentro de la normativa. Citamos las normas APA, es decir, de donde sacamos esa información. Etapa número 2, tipo de muestreo, escogen el tipo de muestreo, porque ese tipo de muestreo es adecuado. La explicación es cómo se va a hacer el muestreo, ¿cierto? Una información detallada del muestreo que permita el tratamiento del alimento, cómo se va a hacer el análisis. Tamaño muestral, vuelvo y les reitero, depende del tipo de muestreo que ustedes seleccionaron y una justificación del tamaño muestral tiene que ir alrededor de que la muestra sea representativa, sea homogénea, que sea suficiente para poder dar cuenta de las propiedades de esa población final. En la etapa número 3, las características de la muestra, ya les indiqué, es decir, cómo vamos a encontrar la muestra, líquida, sólida, o sea, cómo es la muestra. Las propiedades físico-químicas del alimento, la composición, el pH, la densidad, o sea, todas esas propiedades físicas y químicas que la definen. Luego, las normas APA, donde sacamos la información. La etapa número 4, volvemos al esquema que ya les expliqué, ese mapa mental, donde vamos a poner de manera cualitativa cómo vamos a hacer ese acercamiento a esa muestra, cómo se puede analizar y esas propuestas desde esas propiedades físicas y químicas. Y finalmente, vamos a encontrar el espacio para que ustedes pongan el resultado de los ejercicios de acuerdo a la elección de manera individual. Y aquí encontramos los 5 estudiantes. Si dan cuenta, el anexo nos orienta cómo hacerlo, cómo diligenciarlo, qué poner en cada lado. Entonces, es, digamos, ese ejercicio y ya les mostré dónde los pueden encontrar. Finalmente, pues yo sé que para ustedes es conocido, pero también les quiero mostrar que obviamente aquí digamos, en el entorno de evaluación es donde vamos a hacer la entrega. Unidad paso 1, aquí tenemos que hacer la entrega de la actividad. Recuerden que
máximo el domingo 16 a las 23:55. Vuelvo y les digo, no vayan a dejar para el último día porque la mayoría de actividades de este paso número 1, no solamente para el curso de nosotros, sino para todos, cierra ese día. Eso conlleva a un alto tráfico de personas ingresando al campus virtual, entregando documentos, lo cual nos puede generar de pronto dificultad en la entrega, pues mucha gente ingresando a la plataforma, entonces podemos tener dificultades. Mi recomendación es, si ya tienen el trabajo consolidado, el grupo colaborativo ya está organizado y ya está listo, mi recomendación es que el sábado 15 la puedan hacer hasta el mismo viernes 14, entregan su trabajo y quedan completamente tranquilos con respecto a la entrega. No lo vayan a dejar para el último día. Bueno, vamos con la pregunta que tenemos en el chat de Claudia. Dice, buenas noches, yo tengo una consulta, es que la agenda me aparece en rojo una actividad y me dice no presentado. Muchas gracias. Claudia, ¿quién es tu tutora? ¿Quién es tu tutora, Claudia? Porfa, dime quién es tu tutora. ¿Soy yo o es la profe Nauri o es el profe Carlos? Porque lo que podemos hacer es que tú me dejas por interno, o sea, por mi chat de Teams, de manera individual, me vas a dejar tu cédula y me vas a mandar el pantallazo de la actividad que te aparece sin presentar y que tú hiciste. Y yo ya coordino con el profe para que revisemos. De hecho, yo me puedo encontrar con él mañana, que yo trabajo en el mismo ciudad de él y podemos revisar. Entonces, Claudia, hágame un favor. Me va a mandar ese pantallazo a mi Teams personal y tu número de documento. ¿Listo? ¿Cómo me buscas en Teams? Cindy Joana Escobar. Me buscas en Teams y ahí te voy a aparecer y me vas a poner entonces el pantallazo y tu cédula y yo mañana reviso con el tutor dentro de sus calificaciones y te damos una respuesta. ¿Listo? Para que estés tranquilita y revisemos qué fue lo que pasó, Claudia. ¿Te parece bien? ¿Me lo puedes enviar por interno? Listo. Listo, listo. Entonces déjame, yo reviso con el profe y te damos la tranquilidad de qué es lo que está pasando. Listo. Déjame entonces los datos que te pedí. Ingresamos al campus mañana con el profe que tiene acceso a ti, que él es tu tutor, y miramos qué es lo que está pasando. ¿Listo? Y yo te puedo apoyar, no te preocupes que yo mañana hablo con el profe y la directora para que revises qué está pasando en esa actividad. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda. Sí, adelante, Alejandra, cuéntanos. Profe, respecto a lo que estaba hablando la compañera, a mí también me pasa lo mismo, pero eso es normal. Por ejemplo, a mí me dice, eso es Es como un que indicador, más, no veo el ¿cómo? pantallazo. Si yo pudiera ver, alguien me puede compartir, yo lo miro. Ah, ya, Ya te va. ya te lo paso, profe. Eso, compártame, yo lo veo a ver si es normal. Es que no En me una imagino. agenda, es que una agenda es como un indicador, pues que le va diciendo a uno, Eso, estás a tiempo, se va poniendo lista. verde, como el semáforo, pues. Ah, es eso. Entonces, ajá, Pero entonces les voy a dar a el mí me espacio, aparecen, señor. Ajá. a mí me aparece no presentada, pero en la fecha me dice 16 de marzo del 2025, la de química analítica, por ejemplo. Vale. Aleja, Entonces, eso es como normal. muéstrame qué te aparece. Ya te lo paso, profe. Dame un segundito. Listo, para que lo revisemos. Sí, porque no Mira, me así me imagino que. aparece a mí. Listo, déjame yo ver. Sí, es que aparece en rojo, Ah, pero pues es la eso. fecha. Ah, no, Ujú. entonces ya no hay nada que hacer. No, no se preocupe, no se preocupe. Lo que pasa es que ese es ¿cómo te digo? Eso es una especie de avance que tiene el campus para las actividades. Pero cuando ustedes la presenten y nosotros se las califiquemos, eso se les va a actualizar y se les va a poner en verde. ¿Listo? Lo más importante que ustedes tienen que verificar, y Alejandra tiene toda la razón, es que no se les haya pasado la fecha y no la hayan presentado. Pero en este momento, Alejandra tiene razón. Es una actividad que está en desarrollo. Pero como nosotros no hemos calificado y no hemos centralizado, a ustedes les aparece en rojo, listo. Pero entonces, si están haciendo la actividad, no hay ningún problema y que esté dentro de las fechas establecidas. Les voy a contar pues como digamos algo que puede pasar. Si yo como estudiante no la presento, o sea, yo no la presento
y quedó en cero, pues no la presento y se me pasa la fecha, ese rojo se va a conservar porque efectivamente yo no la realicé, queda no presentada. Pero ahí es porque como no hemos cerrado la actividad, no hemos calificado y no hemos migrado al centralizador porque la actividad está en curso, les va a aparecer así. Listo. Una vez ustedes, nosotros les califiquemos, centralicemos, a ustedes se les va a eliminar eso. Listo. Solo se le va a conservar a la persona o estudiante que efectivamente se terminó la actividad y no la realizó. Listo, Claudia, para que estés tranquilita, eso no es ningún problema, es debido al tema del centralizador y muchas gracias Alejandra por darnos esa claridad. Es que no sabía dónde era que salía el rojo. Muchas gracias. Claudia, con eso quedas Vale, más profe. tranquila. Listo. Bueno, muchas gracias a las dos, pues nos ayudaron también a clarificar esa parte. Bueno, si tienen una otra duda, inquietud, vuelvo y quedo con canales abiertos, así no sean, digamos, mis estudiantes, ya me identifican. Nosotros somos una red de curso que estamos muy pendientes de ustedes. Ya me pueden localizar por Teams, me pueden preguntar, podemos revisar. Vayan avanzando, si tienen alguna duda, inquietud, me pueden preguntar. Obviamente también preguntarles a sus tutores asignados también, si así lo quieren, pero todos vamos a estar muy prestos para orientarlos y trabajar con ustedes esas dudas y inquietudes que ustedes tengan. No sé si tienen alguna otra duda. Recuerden, como les digo, en este momento y en esta fecha ya es hora que estén cerrando esa parte colaborativa, es decir, que ya como grupo estén consolidando esas primeras 4 etapas que corresponden a esa fase colaborativa y estos últimos días pues ya queda solo que ustedes trabajen en la parte individual, que son esos 4 ejercicios seleccionados de acuerdo a esa selección que hicieron en el foro y que puedan entonces trabajar y puedan tener el tiempo suficiente. Vuelvo a la recomendación, no dejen al final para la entrega del trabajo, porque nos ha sucedido que nos escriben, profe, a las 11 de la noche, profe, no me está ingresando, no me deja, entonces para que estén muy atentos. Alejandra, cuéntame tu inquietud. Profe, qué pena, una preguntita que me surgió. Respecto al tema de la normatividad que rige la permisibilidad en alimentos, Sí, donde uno pues consulta la normatividad, ¿puede ser cualquier normatividad o tiene que ser, digamos, la que rige en Colombia? Porque a veces son distintas. O sea, la pues en de otro país ya es Colombia, diferente. Aleja, la de Colombia. Ok, Nos debemos dale, de centrar en dale, la de listo. Colombia porque es la que nos define cuáles son los límites Ujú. permitidos en Colombia. Ah, vale. ¿Listo? Listo, Vale, Alejandra. profe, gracias. Bueno, entonces, ¿qué otra duda, otra inquietud? Como les digo, quedamos canales de comunicación abiertos, la profe Nauri, el profe Carlos, mi persona, quedamos para servirles, muy atentos para que si tienen alguna duda, inquietud, me pregunten, nos están consultando, igual la grabación va a quedar para que ustedes la puedan revisar, asimismo la grabación que tuvieron el encuentro el día viernes, el día 11 de marzo vamos a tener otro encuentro también, pero en el marco de esos ejercicios individuales, para que hagamos ejercicios, para que si de pronto tienen dudas o dificultades con el ejercicio que les tocó, digamos, eligieron, no lo han podido solucionar, podamos traer esas dudas, inquietudes para que los podamos resolver aquí. Vamos a estar muy atentos y también pues agradecerles haberse encontrado conmigo el día de hoy, haberse conectado y bueno, muchas gracias y que tengan una feliz noche y estamos en contacto. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, profe. Feliz noche. Muchas gracias.